Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Sumano y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el caso de David Reimer. Vamos a empezar con una breve descripción del tema, como podemos ver en esta primera diapositiva. David Reimer fue un caso muy sonado en el mundo de la psicología por ahí de los años 70, 80, y todo comienza en 1965 cuando en Winnipeg, Canadá, los hermanos gemelos Brian y Bruce fueron sometidos a una circuncisión debido a un fallo en el equipo quirúrgico utilizado, una sobrecarga. El pene de Bruce sufrió daños irreparables e irreversibles que al final resultaron en una necrosis y en la pérdida pues, de su pene. Desesperados, los papás de Bruce decidieron buscar ayuda y asistieron con un psicólogo renombrado en ese tiempo llamado John Money, quien le iba a ofrecer pues un tratamiento poco ortodoxo y con consecuencias dañinas, como veremos más adelante. Este psicólogo John Money era famoso por crear una teoría de identidad de género y con el fin de probar esa teoría empezó a experimentar con Bruce. Y al final se nota una clara violación al código ético por no tener certeza de las consecuencias que podría ocasionar este tratamiento a futuro. Y bueno, el psicólogo John Money le dijo a los padres que tenía que someter a Bruce a una cirugía de reasignación de sexo y también les indicó que deberían criar, perdón, a Bruce como si fuera una niña. Entonces ellos decidieron cambiarle el nombre a Brenda y también fue sometido a un tratamiento hormonal y sobre todo lo que les indicó Money a los padres de Bruce era que tenían que ocultarle la verdad sobre su caso. Em, Finalmente, pues el tratamiento al final era experimental, tenía tintes inmorales y obviamente unas causas traumáticas para los hermanos Reimer. ¿Por qué? Porque Brenda siempre mostró comportamientos muy varoniles y con el paso del tiempo empezó a desarrollar una clara morfología masculina, una musculatura de un hombre. Eh, Él rechazaba juguetes de niña, bueno, Brenda rechazaba juguetes de niña, rompía vestidos, era muy aventurera y al final todo eso causó una marginación de la niña dentro de su contexto, sus pares se burlaban de ella y a medida que ella iba creciendo ya no se sentía cómoda con quién era, ¿no? Y los padres al final decidieron suspender la terapia con el Dr. Money y el padre optó por revelar la verdad. Y a partir de ese momento, Brenda se identificó como varón, cambió su nombre a David y empezó a recurrir a tratamientos de testosterona y a una reconstrucción fálica. Y en 1990 se casó con Jane Fontaine, de quien se separó 14 años después, tras hacerse viral el caso tan mediático y ser víctima del escarnio público. Y debido a esto, pues perdió su trabajo y decidió quitarse la vida. A pesar de todas estas consecuencias, John Money siempre sostuvo que el tratamiento fue exitoso y de hecho a lo largo de su carrera publicó varias comunicaciones científicas augurando el éxito de su tratamiento. Vamos a analizar ahora el familiograma. Recordemos que el familiograma es un diagrama o es un esquema que nos permite identificar la dinámica familiar de un sujeto. En este caso, tenemos a nuestro sujeto central, que es David Reimer, eh, donde hay un cuadro con doble línea y un número 38 al centro. Él es David Reimer. Si observamos en la parte superior izquierda, tenemos un cuadro y un círculo, un cuadro con una X. El cuadro es Ron Reimer, que es el padre de David. Tiene una cruz que significa que falleció y está conectado a un círculo que es Janet Reimer, la madre de David. De ellos dos se desprenden dos líneas, un cuadrado con un 36 y un cuadrado con un 38 que ya explicamos que es David Reimer. El cuadrado que tiene el número 36 es su hermano Brian
que falleció a los 36 años, por eso se indica una cruz. En la parte superior tenemos 4 dígitos, 6502, que indica la fecha de nacimiento y la fecha de deceso. Igual que pasa con David, tenemos un 38 con una cruz indicando su fallecimiento y un 65 y un 04, 1965 la fecha en que nació, 2004 la fecha en que murió. Y una línea que los conecta a los dos por el centro que indica que son gemelos. Posterior a ello, de David Raymer se desprende una línea que lleva hacia otro círculo. Ese otro círculo es Jane Fontaine, con quien se casó. Podemos ver que Jane Fontaine también está conectada con otro cuadrado que indica un matrimonio previo del cual nacieron 3 hijos varones. La línea que conectaba a Jane con su exmarido está dividida con 2 diagonales, lo que significa divorcio. Y la línea que conecta a David con Jane tiene solamente una línea diagonal que nos indica una separación. De acuerdo con el Código Ético del Psicólogo, publicado por la Sociedad Mexicana de Psicología, en este caso se transgreden algunos principios que son básicos para el ejercicio de la psicología. El primero de ellos es el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque a los hermanos Raymer se les fue retirada toda condición de ser humano, fueron reducidos únicamente a objetos experimentales y además David Raymer fue reprimido de su libertad al recibir una cirugía de reasignación de sexo sin siquiera tener una identidad desarrollada y sin tener el consentimiento para decidir si quería o no. Posteriormente tenemos otro principio violentado o vulnerado, que es el cuidado responsable. Recordemos que el cuidado responsable trata de aplicar o velar por la seguridad de los pacientes, de los consultantes, y sobre todo exhorta a los psicólogos a aplicar técnicas que no dañen su integridad física o psicológica. En este caso podemos ver que los hermanos Raymer fueron sometidos a terapias traumáticas y sobre todo no validadas. John Money los obligó a hacer actos completamente inmorales, donde se les presentaban imágenes con contenido erótico e incluso les obligaba a realizar posiciones de carácter sexual entre ellos, siendo menores de edad y sobre todo siendo hermanos. Posteriormente, estos métodos de Money a largo plazo llevaron a los hermanos al suicidio. Primero a Brian, quien generó un desarrollo de culpabilidad tremendo a través de estas prácticas y decidió quitarse la vida con antidepresivos a los 36 años. 2 años después también falleció David Raymer, anteriormente llamado Bruce, quien también decidió quitarse la vida debido a todas las consecuencias que estos tratamientos y que todo este caso generó en su vida. Otro principio transgredido que podemos ver es integridad en las relaciones. Recordemos que este principio trata sobre la honestidad, el compromiso, la integridad del psicólogo al momento de ejercer. Podemos ver aquí que el psicólogo John Money aplicó metodologías fraudulentas y de carácter engañoso en el tratamiento y también careció de honestidad, objetividad y sinceridad al momento de presentar los resultados y al momento de tratar con los padres. Finalmente, el último principio transgredido, de acuerdo al Código Ético de la Sociedad Mexicana de Psicología, es la responsabilidad hacia la sociedad y hacia la humanidad. Este principio trata sobre que todo el conocimiento que los psicólogos adquieran a través de la investigación tiene que ser utilitario, tiene que ser funcional y tiene que ser veraz para compartir dentro de la sociedad. John Money al final divulgó información falsa, la manipuló, fue información y datos erróneos que compartió con la comunidad científica, donde aseguraba el éxito de su tratamiento. Y a pesar de los efectos adversos, pues John Money nunca se retractó. Y eso es una pena. Podemos ver también que hay algunos artículos de la Ley de Salud Mental del Estado de Querétaro que han sido transgredidos. Tenemos el artículo primero, en la fracción 2,
que comenta garantizar y promover el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Podemos ver aquí que los derechos humanos de los hermanos Reimer no se respetaron durante el tratamiento. Ellos fueron denigrados, solamente objetos de investigación, y jamás se veló por proteger su integridad. Tenemos también el artículo 7, fracción 3, que menciona recibir un tratamiento conforme a los principios médicos científicamente aceptados, y podemos observar que los métodos aplicados por John Money se realizaron únicamente a través de hipótesis propias, hipótesis que no eran validadas, y su investigación solamente se centró en comprobar su teoría a través de métodos que no estaban reconocidos por la comunidad científica. Tenemos el artículo 7, fracción 8 también, que menciona que los sujetos no van a ser sometidos a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona. Claramente, en este caso se ve vulnerado este artículo porque los tratamientos de Money modificaron el cuerpo de David Reimer. Cambió de sexo al pequeño sin siquiera él tener una conciencia desarrollada para aceptar o tomar decisiones propias. También sus métodos tuvieron consecuencias emocionales que derivaron en la muerte de los gemelos. Tenemos también el artículo 12, que menciona que en ningún caso será un uso indebido de los conocimientos y las técnicas terapéuticas. Podemos ver que los conocimientos de John Money que tenía en ese momento no se aplicaron de manera correcta, no buscaban garantizar la correcta inserción de David en la sociedad y tampoco fueron aplicados con el propósito de crear una vida satisfactoria para él, sino solamente era para enriquecer y nutrir su carrera. Vamos a la siguiente diapositiva en la que tenemos más artículos que se transgreden. En cuanto al artículo 19, tenemos que la atención deberá incluir la prevención, promoción, protección y procurará restaurar al máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas. En este caso, podemos ver que, contrario a lo que se esperaba del tratamiento, el método de John Money únicamente marginó a Reimer durante su infancia y adolescencia y además vulneró su estabilidad emocional hasta llevarlo al suicidio en la etapa adulta. Nunca restauró su integridad, nunca restauró su salud mental, y podemos ver que de esta forma es como se violenta este artículo. Tenemos también el artículo 30, que es bastante evidente. Los prestadores de servicios de salud mental deberán aplicar procedimientos y técnicas apropiadas para cada condición, con el objetivo de que la persona usuaria logre recuperar su conducta y comportamientos deteriorados. Están muy vinculados el artículo 19 y el artículo 30. Y finalmente decidí sacar este artículo número 6, fracción 6 de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, que menciona que el psicólogo tiene la obligación de informar al padre, madre o tutor o representante legal con veracidad de la condición y posible efecto del programa, campaña o tratamiento que reciba la persona usuaria. Todo esto en caso de ser menor de edad o una persona incapaz de tomar decisiones por sí misma. Vemos que al final John Money siempre reportó que las prácticas que hacía eran adecuadas y sobre todo falsificaba los resultados diciéndole a los padres que su tratamiento estaba siendo realizado con éxito. En pocas palabras, o en otras palabras, les mentía a los padres sobre la evolución de los gemelos. Vamos a hablar un poco ahora sobre las consecuencias para el paciente y su familia. Yo lo que logré identificar fue una infelicidad de David Reimer durante su infancia. Recordemos que David, en aquel momento llamado Brenda, fue criticado y fue marginado por su comportamiento varonil y su corporalidad. Eso lo derivó en una infancia amarga y obviamente también en intentos de suicidio a una edad muy temprana. Tenemos también traumas y experiencias negativas como consecuencias. El tratamiento inmoral a los que los gemelos fueron sometidos generaron una gran desazón en sus vidas y también generaron traumas que permanecieron incluso hasta la etapa adulta. Esos traumas lamentablemente culminaron en un suicidio para ambos hermanos.
También tenemos las muertes indeseadas, que es lo que mencionábamos hace un momento, donde Brian, tras caer en depresión y a causa de los sentimientos de culpabilidad que mencionábamos hace unos minutos, decidió también quitarse la vida. Y pues David, como sabemos, también se quitó la vida después de que perdió su matrimonio y después de que perdió su trabajo y el caso se viralizó en todos los medios y fue víctima del escarnio público. Eh, por último, tenemos otra consecuencia eh, que está más dirigida a John Money, que es la divulgación científica basada en engaños. John Money, como ya lo habíamos comentado anteriormente, siempre señaló el éxito de sus teorías a través de sus escritos y comunicaciones. A pesar de todas las consecuencias negativas por las que pasaron la familia y los hermanos Reimer, nunca se retractó y siempre aseguró que su tratamiento fue exitoso. Como conclusiones podemos decir que es posible percibir la falta de ética profesional en el actuar del psicólogo John Money. Su tratamiento pues solamente se centró en obtener un reconocimiento y no realmente en atender a las necesidades específicas de los pacientes. Tampoco fue capaz de concebir las repercusiones que su tratamiento tendría sobre los hermanos Reimer, quienes, como ya se mencionó, se quitaron la vida tras ser sometidos a esos tratamientos inmorales, ortodoxos y de corta efectividad. Ellos fueron víctimas también de la sociedad, quien los señaló y que los cargaron con culpas, que fue producto de la irresponsabilidad de este psicólogo y su poco profesionalismo. Por lo tanto, podemos decir que es imprescindible que el psicólogo, dentro de su desempeño profesional, siempre procure guardar la salud de sus pacientes y sobre todo no haga uso de técnicas que los pongan en riesgo. Por ello, uno de nuestros grandes deberes consiste en conocer la ley de salud mental, ya sea del Estado, del país, y también los códigos de ética que rigen nuestra profesión. Esto nos permitirá ejercer nuestra carrera de manera adecuada y sobre todo no ser responsables de vulnerar la integridad ni psicológica, ni física, ni emocional de las personas que ponen su salud en nuestras manos. Si quieren saber un poco más de este caso, aquí pueden tener las referencias consultadas para que ustedes puedan echar un vistazo e informarse y nutrirse un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias.